Y ya siendo la 1:39, tengo aquí a mi lado a Rodrigo Hernández, socio de Tax and Legal de PwC, para hablar de los posibles efectos de la reforma tributaria de Estados Unidos en Chile. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Buenas tardes, bienvenido a Información Privilegiada. Hemos hablado harto de la reforma tributaria en Estados Unidos, de hecho ha sido en parte la que ha tenido a los mercados bastante en alza durante todo el año, fue el empujón desde que llegó Trump al gobierno y los ha mantenido ahí. De hecho, es un tema que, según todos los analistas, va a seguir el mercado en alza o ahí en estos niveles históricos mientras dure esta discusión que tiene contento al mercado respecto a la baja de impuestos. Cuéntanos primero cuáles son los principales aspectos de esta reforma tributaria y ahí nos bajamos con los coletazos hacia Chile. Mira, lo primero que tenemos que tener presente es que finalmente se trata de un proyecto. Y si recordamos un poco lo que pasó con la última reforma tributaria en Chile, uno podría decir que el proyecto inicial traía un chanchito y salió algo con alas y plumitas, entonces todavía hay que esperar bastante como para saber qué es lo que va a salir. Yo creo que, mirándolo desde la perspectiva chilena, los puntos esenciales y que tenemos que considerar de este proyecto son la rebaja del impuesto corporativo de 35 a 20. Que fue a 20, porque en un principio se hablaba 15. Tal cual. Y el tema de los incentivos, yo te diría sea cual sea como salga, pero al final del día el espíritu es incentivos a la repatriación de utilidades y capitales de vuelta a Estados Unidos. Ya, eso es lo que se ha planteado en términos generales, que va a dejar al mundo con menos dólares porque va a haber más incentivos de invertir allá, y además esta repatriación son 3 trillones de dólares. Algo así, ¿no? Puede ser, claro. Esa es la cifra que había leído, que de alguna forma van a volver a Estados Unidos y eso nos va a dejar a todos con menos dólares. Con menos dólares. ¿Cómo nos afecta eso? A ver, yo diría que tenemos que, si vamos a la baja del impuesto corporativo, y a la vez pensando que nosotros vamos hacia un alza del impuesto corporativo, entonces hoy en Chile, en una empresa que tenga sociedades tanto en Estados Unidos como en Chile, pueden haber una serie de cobros o servicios que hoy día Estados Unidos prestaba a Chile, pero que tal vez no cobraba. ¿Y por qué? Porque no había ningún incentivo tributario de cobrarlo, porque la tasa corporativa de 35 versus una tasa de 24, 20 en su minuto, implicaba que cualquier cobro desde Estados Unidos hacia Chile tenía un gasto a una tasa de 20 o 24% contra un ingreso a una tasa de 35%. Por lo tanto, desde la perspectiva global de la empresa no tenía ningún sentido, tributariamente hablando, cobrarte. Hoy, con un alza nuestra el próximo año a 27 y con una rebaja de Estados Unidos a un 20, habría que las empresas americanas o las empresas multinacionales, ni siquiera solo americanas, podrían cuestionarse y decir, bueno, entonces, todo lo que yo antes hacía por Chile, pero no le cobraba, hoy día en realidad se lo voy a cobrar porque voy a tener un gasto a 27 y un ingreso a 20. Perfecto, y eso tiene un efecto de cuántas empresas estamos hablando, qué universo de empresas podrían verse afectados en eso. Pueden ser casi todas las empresas multinacionales que operan en Chile, porque además hay que tener en consideración que nosotros estamos hablando ahora de la reforma de Estados Unidos, pero en general los países de la OECD todos han ido rebajando su tasa de impuesto corporativo, por lo tanto, esto que yo te comento que nos pasa respecto de Estados Unidos, nos va a pasar respecto de Francia, respecto de Inglaterra. Y el punto está aquí en que yo he escuchado algunas conversaciones de que el próximo año, como vamos a completar el alza del impuesto corporativo, vamos a recibir más ingresos por la variable tributaria. Pero eso es si mantuviéramos una base similar. Pero resulta que hoy día... La base de tributación similar. Hoy día, al yo no tener estos cobros, resulta que tengo una renta líquida de 100 sobre la cual yo proyecto aplicar 27. Pero si me cobran, puede que lleguemos a una renta líquida de 60, a la cual yo le voy a aplicar el 27. Por lo tanto, puede que tengamos un mayor impuesto de primera categoría, pero una menor recaudación. Mira, estamos conversando con Rodrigo Hernández, socio de Tax and Legal de PwC. Esa es una discusión que me imagino debe estar sobre la mesa cuando el comando de Sebastián Piñera o Juan Andrés Fontaine, que lo ha planteado varias veces, que ha planteado que es necesario volver a una tasa menor de las empresas. ¿Cómo ves eso? O sea, esa posibilidad que ocurra. Yo creo que es, así como creo que escuché en un programa de ayer en la mañana hablando de la simpleza, es algo que debiese analizarse, porque esto no solo afecta en este sentido que te comenté yo, sino que eventualmente otra empresa multinacional que tenía un proyecto de un centro de distribución que iba a construir en Chile, hoy día yo debería decir como multinacional, la verdad es que construir ese centro de distribución me sale 7 puntos más barato construirlo hoy día en Estados Unidos, con otras ventajas o desventajas que pueda tener, pero si tuviéramos escenarios similares,
Bueno, es lo que está buscando Donald Trump, de También, hecho, está buscando que las empresas vuelvan a la frontera americana. Y otra variable sería que nuestras empresas que hoy día compiten con empresas americanas van a tener un costo de 7 puntos más en la venta de un producto similar. Por lo tanto, la competitividad, tanto para atraer capitales, tanto para competir con compañías americanas, se nos hace mucho más difícil. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las razones por las cuales los comandos de los candidatos están evaluando el tema de rebajar la tasa corporativa. O sea, desde tu perspectiva entonces técnica, lo que debiese ser un país como Chile, si está viendo que el resto está bajando sus impuestos corporativos, vamos a quedar efectivamente, como dices tú, con una menor competitividad y eso se va a redundar en una menor recaudación finalmente, eso, ¿no es cierto? Eso debiera ser porque vamos a tener toda esta serie... Hay impuestos de retención al cobro de servicios, pero de nuevo vamos a tener que empezar a gastar plata en nuevos procesos de fiscalización. Se enreda. Yo creo que ayer algo que dijeron es que hay que tratar de equiparar la tasa de impuesto corporativo a lo que son la media mundial. La media del OECD, si queremos. ¿Y cuál es la media de la OECD? Creo que 24,5, algo por ahí. Eso es uno. Y lo otro, simplificar nuestro sistema, porque ya el tema de la complejidad de estos dos regímenes y todo el tema hace una carga impositiva mucho mayor ya de por sí, aunque tuviéramos una misma tasa. Rodrigo Hernández, y respecto a esta repatriación de estos 3 trillones de dólares que se habla de que podrían volver a Estados Unidos, ¿cómo afecta al resto de la región? Yo creo que también también es súper relevante y vuelvo a tratarlo de traerlo al ejemplo de Chile. Hasta ahora, si nosotros teníamos una empresa filial de una empresa americana que generaba utilidades en Chile y había pagado un impuesto de primera categoría de 25, 24, no había un gran incentivo para que esas utilidades se remesaran a Estados Unidos, sino que más bien se reinvertían en el país y por lo tanto teníamos mayor empleo, mayor desarrollo, investigación aquí en Chile, etcétera, etcétera. Hoy día, la verdad que a mí lo que pienso es que con estos incentivos, lo que puede pasar es que este incentivo que nosotros teníamos todo el tiempo de reinvertir y mantener la plata reinvertida en el país, que se mezclaba con que la tasa de impuestos de Estados Unidos era muy alta, hoy día baja la tasa de impuestos de Estados Unidos y además tiene un sentido especial a atraer rápidamente estas utilidades. Por lo tanto, también corremos un riesgo de descapitalización de las empresas. Chuta. Yo de verdad creo que, y por eso lo veo bien relevante, cuál es el efecto en Chile y que en realidad para los ¿Hay conciencia respecto a este efecto que podría ser tan mayor desde tu perspectiva? Yo creo que hay conciencia, pero tal cual como hemos hablado y como te comenté lo que pasó con el proyecto local, tampoco hay que correr porque estamos hablando de un proyecto, hay que ver qué sale, cómo funciona, porque me acuerdo que al inicio del proyecto habían estructuras que decía todo lo importado no va a poder ser costo, todo lo y obviamente eso no resulta en ninguna parte del mundo, supermercados al interior de Estados Unidos no hubieran funcionado, entonces yo creo que hay que tomárselo con calma, pero sí creo que efectivamente, yo creo que el incentivo a repatriar utilidades es parte de una política interna y eso va a afectar a todo el mundo. Pero es una tendencia mundial también. Nosotros también tuvimos nuestra reforma tributaria una cápite respecto a la repatriación de capitales. Y que recaudamos harta plata. Sí, pues. Entonces, por eso yo creo que eso no es mucho lo que hay que hacer y al revés, uno tendría que tratar de que nuestra economía sea tan atractiva como para que pese a esos incentivos la gente quisiera hacer negocios aquí y reinvirtiera acá. Y quisiera hacer, como te digo, el centro de distribución acá y no de hacerlo en Estados Unidos. Y empezáramos a nosotros ser centro de prestación de servicios, que era, si te acuerdas, en una época Chile era siempre un centro para eventualmente empezar a prestar servicios a distintos países. Uno, por la estabilidad económica, seguridad jurídica que nos caracterizaba, pero además había un tema impositivo. La mayoría de los países tenían un impuesto corporativo superior al nuestro. Por lo tanto, era bastante más atractivo desde el punto de vista tributario tener el centro de prestación de servicios acá porque tenías gasto a tasas más altas contra un ingreso a una tasa más conveniente. Y desde tu perspectiva, Rodrigo Hernández, socio de Tax and Legal de PwC, ¿el tema tributario debiese ser entonces prioridad para el próximo gobierno en Chile? Yo creo que sí, y tiendo a pensar que lo es. Que lo va a hacer. Claro, y que hoy día lo es. Pero no lo ven todos los candidatos. Claro, pero yo tendría a pensar que en los que tienen un equipo económico más formado, puede que todavía no
con luces y con tantas luces, pero están todos trabajando en la simplificación del sistema, en cómo simplificar este sistema que quedó muy enredado. Y dos, yo creo que cómo enfrentar esta tendencia mundial. Nosotros vivimos en una economía abierta, somos un país abierto a la economía, y nuestros competidores están siendo, en alguna forma, más baratos que lo que estamos haciendo nosotros. Y ahí es donde ya es una decisión política decidir cuánto es competitividad, cuánto es que el Estado necesita de recursos para financiar las necesidades sociales y compromisos, pero yo creo que sí, al final del día hay que simplificar, y en mi opinión técnica, comparando con los otros países y sobre todo con la OECD, que siempre la miramos como algo que hay que hacer, y cuando tenemos que hacer reformas decimos, no, es que la OECD nos pide. Bueno, la OECD tiene una tasa promedio de impuesto corporativo 24,5, y nosotros vamos a tener 27. Claro, ese diferencial nos puede traer menos competitividad, como dices tú. Oye, y respecto a los Estados Unidos, yo sé que no tienes el detalle, pero también hay una discusión enorme respecto a si van a poder o no bajarlo hasta el 20%, porque el déficit americano es enorme, y la discusión es si es que le van a dar el apoyo para que técnicamente llegue mucho menos plata, porque aunque después el engranaje pueda producir más, en algún minuto va a haber un corte de plata importante. Yo creo que ahí, y yo no soy experto en el tema de Estados Unidos, pero uno podría decir que podría pasar exactamente lo mismo que pasó en Chile, en términos de decir, bueno, con el tema de la repatriación de capitales y el impuesto sustitutivo al FUT, finalmente recaudamos un montón de recursos que no son, como se dice, estructurales. Claro. Entonces, a lo mejor la bajada del impuesto corporativo, yo no he visto el análisis, podría haber compensado con el análisis que implica este incentivo a la repatriación de las utilidades, que no es que sea gratis. Al final del día es una tasa mucho menor. Entonces, todo eso puede estar, me imagino que los equipos económicos han equiparado el tema, y a lo mejor por eso es que no daba para llegar a 15 y se quedó en 20. Pero estoy especulando. Perfecto. Rodrigo, interesante. ¿Cómo está el tema empresarial o las asesorías, que son las que ustedes hacen en PwC, respecto a esta reforma? ¿Está complicado las empresas? ¿Ya se han subido al carro de la reforma? De la reforma chilena. Yo creo que... Es una pregunta media política. No, pero está bien. De la reforma chilena, todavía, si tú me preguntas, no quedó muy bien redactada, porque no estoy diciendo ninguna infidencia. Obvio. Y por lo tanto, esta reforma generó complejidades tanto para la autoridad tributaria como para las empresas. Tan grandes, chicas, medianas, están todo enredado. Estuvimos con un régimen que nos costó entenderlo, y cuando ya lo entendíamos bien, lo cambiamos. Y por lo tanto, yo creo que todo el mundo está bien, y el mundo empresarial está bien esperanzado en que se vuelva a simplificar. Porque, salvo pero nunca habían tenido tanta pega como ahora ustedes, los asesores. Tal cual. Y de verdad, y para la gente que trabaja, los contadores y todo el tema, les cambiaron la vida. Entonces estuvieron todos estudiando de nuevo. No, está muy enredado, y lo más extraño es que en el último tiempo hay un montón de cosas en que a mí me preguntan empresas y clientes, bueno, pero dime, ¿esto es blanco o negro? Mira, yo creo que esto es gris, pero no te puedo asegurar porque el servicio no se ha pronunciado, no hemos visto ni siquiera la aplicación. El nivel de instrucciones, de circulares que ha sacado el puesto interno es tremenda. Porque es que si no hasta aquí estaríamos frenados. O sea, y un poco era lo que te decía, el estar tan dedicado al tema impositivo saca del foco a los ejecutivos, saca del foco a los empresarios, porque está todo el mundo preocupado de esto. Yo no me puedo quejar pero sí, pues entonces pasamos a ser los tributaristas protagonistas, que en mi opinión no debiéramos ser tan protagonistas. Rodrigo Hernández, socio de Tax and Legal de PwC, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. ¿Hay impacto entonces de la reforma americana en Chile?